¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Buen comienzo de semana. Bienvenidos aquí a las instalaciones del Hotel Enjoy. Bienvenidos a este evento tan significativo para el departamento de Maldonado, para la región este del país. Un evento organizado por el Colectivo de Turismo y Empresarial de Maldonado, una organización conformada por varias de las cámaras empresariales del departamento. Por ejemplo, la Liga de Fomento de Punta del Este, la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, la Corporación Gastronómica de Punta del Este, el Centro de Hoteles de Punta del Este, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este Maldonado y el Consorcio Grupo Puerto. La intención de este evento es proporcionar a las empresas y a la ciudadanía del departamento la oportunidad de escuchar a los principales aspirantes a la presidencia de la República. En un año obviamente marcado por las elecciones, cada uno de ellos van a compartir con nosotros sus visiones y propuestas sobre temas fundamentales y de gran importancia para todos los que vivimos aquí en el este del país. No queremos dejar de empezar sin agradecer particularmente a las autoridades y al Hotel Enjoy por recibirnos en este evento, por prestarnos su casa para desarrollar, como ustedes ven, un evento de primer nivel con todas las comodidades para poder escuchar a nuestros invitados. Ahora permítanme, antes de comenzar y de explicarles la dinámica de cómo vamos a compartir estas casi 2 horas para escuchar a ellos, que son los importantes, hacer pasar para decir unas breves palabras, tanto a la presidenta de la Liga de Fomento de Punta del Este, Florencia Sader, como al presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, Rolando Rosenblum. Adelante. Bueno, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá, especialmente en esta mañana fría, y muy especialmente a los candidatos presidenciables que aceptaron nuestra invitación. Como presidente de la Liga de Punta del Este, no quiero dejar de hacer público el especial agradecimiento que tenemos para con las instituciones privadas relacionadas con el turismo de aquí de Maldonado. La Liga de Punta del Este, con sus 84 años, en su histórico rol de articuladora entre el sector privado y el público, se siente especialmente honrada por la confianza depositada en nosotros para poder llevar a cabo adelante esta iniciativa que planteáramos hace ya más de un año atrás, que es la de generar un espacio de reflexión y consenso para contribuir con el desarrollo del turismo en el departamento. Me estoy refiriendo directamente al Colectivo de Turismo de Maldonado, espacio que estamos honrados que se haya sumado la Cámara Empresarial e integran el Centro de Hoteles de Punta del Este, la Corporación Gastronómica de Punta del Este, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este Maldonado y el Consorcio de Transportistas Grupo Puerto, y al que por supuesto están invitados a sumarse todos aquellos que compartan nuestros principios y objetivos. Estamos convencidos que el trabajo mancomunado no solo nos hace más fuertes, sino que permite un mejor relacionamiento con el sector público y demás actores sociales en pos de converger en la construcción de políticas de Estado que faciliten el desarrollo de esta industria en beneficio de toda la comunidad. Necesitamos, entre todos nosotros, construir políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo, políticas de Estado concretas, sólidas, y que tengan músculo para poder reaccionar con velocidad ante los cambios cada vez más vertiginosos del mundo de hoy. Necesitamos tener otra diligencia para resolver cuestiones vitales para la industria y por ende vitales para quienes dependen de ella, como son el caso de la Ley de Vivienda Turística, la que con la Ley del Corredor Inmobiliario aguardan ser sancionadas y puestas en práctica sin más dilación. Normativas que transparentan la actividad, que formalizan la misma y ponen en pie de igualdad a todos sus prestadores y brindan las garantías necesarias a los turistas y otros consumidores. Necesitamos políticas de Estado que faciliten el desarrollo y crecimiento de la industria, no solo en apoyo de los emprendedores, sino en apoyo de una de las industrias con más capacidad de generación de mano de obra.
Industria que emplea que representa 1 de cada 10 empleos a nivel mundial. Industria que como la tal provee el sustento de millones de familias y muy especialmente en nuestro departamento. El colectivo de turismo de Maldonado reconoce la importancia del trabajo que en este sentido realizan para el sector instituciones como la Cámara Uruguaya de Turismo. Y como siempre estamos a disposición de todos los actores del sector público, privado y social para aportar nuestro conocimiento y experiencia en la tarea común que es de hacer crecer la industria del turismo en Maldonado y en el país. Para finalizar, nos gustaría señalar un aspecto que nos parece importante. Se escucha decir con asiduidad que el turismo es un negocio de ida y vuelta, pero en rigor esa información es insostenible cuando nos referimos a una industria que, como hemos dicho, es un motor de empleo como ninguna otra. De empleo aquí, en nuestros destinos, en nuestras ciudades, nuestros pueblos. Es por eso que creemos que los esfuerzos tienen que ir hacia mejorar el turismo receptivo, el turismo interno, que se desarrolle, crezca y generen prosperidad para todas las personas que habitan en el suelo uruguayo. Imaginarlo de otra manera sería lo mismo que alentar la importación de productos y servicios que el Uruguay elabora y brinda al mundo entero. O sea, no sería otra cosa que quitarle alternativas de progreso a sus ciudadanos, privarlos de oportunidades que pueden no solo procurar su sustento, sino cambiar sus vidas. El colectivo de Maldonado considera vital que el Ministerio de Turismo cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar adelante las tareas que le permitan esta fabulosa industria, para poder desarrollar su potencial en beneficio de todos quienes habitan en nuestro querido departamento y en este maravilloso país. Tarea en la que el colectivo se compromete a contribuir. Muchas gracias. Buenas, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia de los candidatos, a las autoridades presentes, a mis compañeros de la Cámara Empresarial, Nico Núñez por la gran participación, siempre dispuesto a ayudar y a ennoblecer el evento. También al público en general, el colectivo de turismo y principalmente también Enjoy, que nos propició esta posibilidad de hacer el evento acá. Bueno, la Cámara Empresarial tiene 50 años de actividad, cumplió el año pasado como gremialista representante de hoy de 3.000 empresas en Maldonado. Tenemos también un colectivo de diversas instituciones que nos representan y hemos enfrentado diversas batallas a lo largo de todos los años. Pepe Pereira está acá como antecesor mío en la Cámara Empresarial, hoy representante de BPS. Y bueno, y trabajamos en pro de las empresas. Lo que nosotros en realidad precisamos y queremos es que haya una dinámica de entender que el empresario vive una tarea titánica todos los días de matar un león y trabajar con todas las diversidades que encuentra frente al sistema público y independiente de sus tareas internas. Y lo que nosotros precisamos es una actividad política más ágil, una actividad política más intensa, la cual nos dé la posibilidad de enfrentar esas tareas titánicas de todos los días de manera más ágil, más fácil. O sea, nosotros les vamos a hacer llegar a ustedes, los candidatos, una propuesta y lo que nosotros queremos también es una interacción más amplia con los gobiernos de turno. Nosotros necesitamos que el sistema gremial nos llame la atención por la reivindicativa o por la agresividad o por el tono que se dice. Nosotros necesitamos que el sistema público nos entienda como un aliado en el proceso de mejoría y que nos pueda dar la posibilidad de participar desde los inicios en los proyectos. Hoy en Maldonado se puede decir que tenemos un acuerdo informal, evidentemente, con la Intendencia, pero trabajamos de esa forma, trabajamos planeados, somos agentes de consulta y trabajamos activamente en representación. O sea, la manera más fácil hoy de acceder a la información de lo que necesita el empresario es a través de las cámaras sectoriales o los centros comerciales, así como del turismo o nuestra parte. Y también otro detalle importante, nosotros entendemos de que muchas veces el gobierno central no trata a lo diferente como diferente. O sea, Maldonado respeta una lógica diferente, tiene sistemas de... Les doy un ejemplo.
Hoy para acceder a una vivienda en Maldonado, las políticas de crédito son nacionales. Y nosotros tenemos acá en Maldonado la lógica de la sazonalidad. Por ejemplo, los 2 años de antigüedad que pide cualquier banco, el banco hipotecario, para dar créditos, en Maldonado no se da para la mayoría de la gente. Mismo que tenga la renta, no tiene la antigüedad. Entonces necesitamos políticas regionales, necesitamos trabajar más regionalmente. Y bueno, y terminando, lo que sí quería lamentar la presencia del candidato del Frente, que por decisión del comando de la campaña no pudo venir. Pero lo que sí vamos a estar cursando una invitación a ustedes directamente para hacer, ellos dicen de que el debate no es ecuánime o no es equilibrado porque ellos son un candidato y ustedes son 4. Entonces vamos a hacerle un poco de caso y los vamos a invitar a un mano a mano para que pueda expresar toda la información que todos nosotros como ciudadanos y como empresarios merecemos recibir. Así que ustedes van a estar recibiendo posiblemente una invitación de la Cámara Empresarial para hacer un debate mano a mano con el candidato, y sé que todos ustedes están dispuestos, lamentablemente el otro lado no. Así que bueno, muchas gracias de vuelta a todos, un placer recibirlos, y gracias de vuelta a Enjoy y a toda la organización, y especialmente también a Aymara y a Geraldine, que trabajaron muchísimo en todo esto, y a mis compañeros de Cámara también, que son espectaculares. Muchas gracias a todos. Le agradecemos tanto a Rolando como a Florencia por estas palabras. Ya vamos a invitar a subir a los candidatos, a los que vamos a escuchar a continuación. Antes, un par de pedidos, sobre todo, y algún agradecimiento que nos quedó pendiente. La solicitud, todos pongan su celular en silencio. Vamos a escuchar a los candidatos y es importante que no haya interrupciones con sonido de celular. Acá todos tienen celulares que lo llaman bastante. Necesitamos que tengan los celulares en silencio. Lo otro, agradecer a todos los medios de prensa que están en la cobertura de este evento. Hay medios de prensa de Montevideo, del exterior del país. El evento está siendo transmitido aquí en Maldonado por Canal 2, así que a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a invitar a subir, y obviamente, un poco lo mencionaba Rolando, vale hacer la aclaración, es de público conocimiento. Acá estaban invitados todos los candidatos de la coalición republicana y el candidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, y su comando de campaña resolvió no participar en este tipo de eventos, por lo menos bajo este formato, por lo cual seguramente lo intentaremos traer bajo otro formato, bajo alguna otra circunstancia en algún momento. Pero lo cierto es que tenemos a 4 de los principales aspirantes a la presidencia. Yo estoy seguro que va a haber balotaje. Uno de ellos que está acá va a estar en el balotaje seguramente. Así que es muy importante que lo tengamos con nosotros. Es, yo diría, clave. La dinámica que vamos a tener es plantearles 5 temas con preguntas y que cada uno de ellos tengan 3 minutos. Tenemos un monitor aquí adelante con un cronómetro, así que yo voy a hacer un poco las veces de malo cuando llegue el cronómetro a 0 y les voy a avisar que están pasados de tiempo para terminar o que vayan cerrando su idea. Al cierre de cada una de las exposiciones, así que cuando terminemos con las 5 preguntas, va a haber un espacio de 2 minutos para cada uno para que pueda hacer su balance y reflexión final. Así que no robo más tiempo, le damos agilidad, los invitamos a subir al escenario a Álvaro Delgado, a Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres. Fuerte el aplauso. ¿Ahora sí? ¿De qué lado? Sí, ¿dónde gusta? El agradecimiento especial para todos por estar acá y un verdadero placer recibirlos. Como yo decía, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a plantear 5 temas, 5 preguntas. Cada uno va a tener 3 minutos. Ahí ven el reloj que está en el monitor para irles marcando el momento en el cual tienen que cerrar su intervención. Hicimos un sorteo para determinar quién respondía primero. En esta primera pregunta, el primero en responder va a ser Andrés Ojeda, seguido de Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Álvaro Delgado. Comenzamos ya con el primer asunto. Y hace referencia a algo que mencionaba Rolando Rosenblum, el crecimiento demográfico de Maldonado. Hay miles de familias que hemos elegido, en primera persona, el departamento para residir todo el año
y todavía esto es muy superior en época de safralidad, ¿no? En la temporada estival son todavía muchas más las que llegan. Eso hace que el departamento tenga mayores requerimientos en materia de salud, seguridad, educación. Se marca por parte de las gremiales que existen necesidades de mejora de infraestructura y ampliación del capital humano para tener servicios de calidad. Tomando en parte lo que decía Rolando, esto de políticas diferenciales, ¿qué soluciones se pueden aportar en la materia para un departamento que tiene estos vaivenes de aumento de safralidad, de mejora de servicios y también, seguramente el INE lo va a demostrar, una mayor cantidad de población? Probablemente sea el único departamento que haya aumentado en población en nuestro país. Andrés, adelante. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, agradecer la invitación a los organizadores. No podemos soslayar que hoy es un día muy particular, es el primer evento que tenemos todos juntos sin la presencia del candidato del Frente Amplio. Yo creo que le baja la calidad al debate democrático, pero nos da la posibilidad a este equipo de la coalición de gobierno de presentarse en pleno, en bloque, mostrarse juntos, unidos y sin fisuras en una mañana en la que todos ya estamos expresando opinión, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Venezuela, unánime, concorde y demás. Creo que el candidato del Frente se salvó de hacer gimnasia olímpica hoy aquí en la mañana a la hora de responder sobre Venezuela. Dicho esto, vale destacar para empezar el rol de los operadores turísticos y operadores en general de las cámaras en Maldonado, que son verdaderamente quienes terminan haciendo este esfuerzo de convocatoria que es enorme. Que si ustedes vieran de aquí arriba, esta convocatoria es brutal. Maldonado es seguramente uno de los departamentos del país con mayor potencial de crecimiento y con mayor injusticia de parte de lo que es, digamos, la distribución central. ¿Por qué? Porque es el que más crece, no solamente con público desde el exterior, sino también con personas que vienen desde el resto del país. Hay mucha migración interna hacia Maldonado. Yo esta discusión la viví bastante año a año con la cantidad de personal policial que tiene Maldonado con relación a la cantidad de personas que viven y que aumentan en materia de población en el departamento. Maldonado merece un foco especial, no solamente porque aumenta en población, sino porque también es la ventana al mundo del Uruguay en un montón de aspectos. Yo creo que Maldonado tiene un potencial de crecimiento y de ser un lugar de desarrollo de políticas que de repente otros lugares del Uruguay no tienen esa capacidad porque no tienen el foco que tiene del resto del mundo aquí. Yo me imagino quizá un desarrollo educativo en Maldonado, con universidades de primer nivel, que puedan apostarse aquí. Me imagino un desarrollo en salud, donde Maldonado pueda ser sede de repente de nuestro propio sirio-libanés. Esto pensando en grande, agradecerle también la presencia, veo acá al diputado Maldonado Diego Echeverría, primera fila, a quien le he escuchado decir esto alguna que otra vez también. Evidentemente yo creo que Maldonado hoy presenta una posibilidad de crecimiento muy diferencial. Ahora, tiene que haber un foco del gobierno central para apoyar a eso, que no puede estar divorciado del trabajo departamental. Porque aquí esto funciona en la medida que los actores logran asociarse. Y me quedo especialmente, sé que es pregunta para después, con algunos comentarios que estaban aquí. Yo charlé largo con la Liga de Fomento hace un tiempo, a quienes les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de contarnos qué necesita Maldonado, porque nadie mejor que los involucrados en la cosa para decirnos lo que le hace falta al departamento. Y antes de terminar, y que yo sabía que ya cerró, lo que sí quiero decirles es que no me imagino el desarrollo de Maldonado futuro sin la colaboración directa de las personas que han organizado esta actividad. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a Andrés Ojeda. Ahora le damos la palabra al senador Guido Manini Ríos. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y un agradecimiento y felicitaciones a los organizadores de este evento. Es indudable que en una campaña electoral corta de unos 3 meses es importantísimo escuchar lo que opina cada candidato de distintos temas, no privar a ningún auditorio de saber lo que opinan todos los candidatos de los distintos temas, y este tema en particular que afecta y preocupa a la comunidad de Maldonado. En un país que se viene vaciando en el interior inexorablemente desde hace mucho tiempo, el último censo arrojó que es Maldonado el departamento que más ha crecido en población.
lo cual debe ser para todos una buena noticia. Tener gente es tener fuerzas, tener actividad, es tener proyecciones, tener futuro. Todas las medidas que se realicen, que se adopten para estimular ese proceso siempre serán pocas. Un gobierno nacional debe estimular y debe favorecer las condiciones para que la calidad de vida en Maldonado sea cada vez mejor y sea cada vez más atractivo el venir a Maldonado. Sabemos que atrae gente de todos los rincones del país buscando lo que escasea en buena parte del país, trabajo de calidad. Pero también esa situación termina atrayendo gente de afuera que genera riqueza a todo el país. En esta administración hemos votado una ley de estímulo para la erradicación de aquellos que podrían traer capitales y generar trabajo en el Uruguay a condición de que hicieran determinada inversión en el país. Y lo hicimos convencidos de que eso iba a ser un motor para atraer gente a Maldonado. Una vez que la gente viene, tenemos que darle las condiciones necesarias para que la calidad de vida sea realmente buena. Seguridad es esencial, hacer todo el esfuerzo en seguridad. Alguien podrá pensar, pero están mejor en Maldonado que en otros lugares. Tiene que estar mucho mejor. Tiene que ser un llamador a la comunidad internacional, que acá en Maldonado se vive con seguridad. Generar las condiciones para que se tenga una atención de salud de calidad, que se tengan centros educativos de calidad, como se está en proceso de lograr. Todo lo que se invierta en Maldonado va a redundar en un retorno inmediato para el país entero. Por más que haya mejores condiciones que en otros lugares, el esfuerzo tiene que seguir siendo en esta vidriera al mundo que es este departamento. Senador, van 3 minutos. Digo por si quiere redondear. Paramos por acá. Yo me pongo en el papel de... Me siento... ¿Se acuerdan yo de Don Francisco? Me siento el chacal, cuando salía el chacal e interrumpía. Perfecto. Me siento una cosa así. Pablo Mieres. Bueno, lo primero es agradecer enormemente a los organizadores la invitación, que yo les digo la verdad, lo hacemos con total interés y gusto, pero además es una responsabilidad. Nosotros le vamos a pedir el voto a la gente y obviamente nuestra obligación es presentarnos en todos los lugares en donde se nos invite para explicar qué es lo que haríamos si nos tocara a nosotros gobernar. Por eso, la verdad, es lamentable alguna ausencia, que además estamos en presencia de una cuestión que no es un debate, que es responder preguntas, con lo cual tampoco tiene fundamento la negativa de Orsi a esta presencia. Cada uno sacará las conclusiones sobre cuál es la razón por la que no está. Yo me siento muy halagado de estar acá y obviamente, yendo al punto, decir con claridad que el crecimiento de Maldonado desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista productivo, no ha sido acompañado en varios niveles con lo que implica la necesidad de una inversión en paralelo. Voy a hablar en concreto de los 3 niveles que preguntaba Nico. En primer lugar, en el sistema educativo. Está claro que hay que poner el foco sobre todo en la enseñanza media, donde es necesario tener más instituciones educativas de enseñanza media, pero además tenemos que apostar a algo que hace años que venimos discutiendo y que ha avanzado, pero que todavía le falta mucho más, que es que Maldonado, Punta del Este, sea un polo universitario, una ciudad universitaria, porque tiene un componente zafral a contraciclo con respecto a la actividad turística de sol y playa, que completa lo que de alguna forma es la oportunidad de desarrollo. Eso en el plano educativo. En el plano de seguridad, el crecimiento genera barrios que están poco cubiertos en materia de seguridad. La Capuera, Balneario Buenos Aires, en su momento San Carlos. Nosotros creemos que la policía tiene que volver a los barrios. Hay un debe allí que fue consecuencia de una estrategia, desde nuestro punto de vista, equivocada del gobierno anterior, que no se ha terminado de resolver en este periodo, pero que además, en el caso de Maldonado, se agrava
por el hecho del crecimiento demográfico. Entonces, hay que poner el foco claramente en desarrollar comisarías, destacamentos de vecindad que estén cerca de los vecinos. Una cosa que hace mucho tiempo que nosotros planteamos y que reivindicamos claramente. Finalmente, en materia de salud, hay que mejorar los servicios de los hospitales, tanto el de Maldonado como el de San Carlos, y tenemos que dedicarle una gran preocupación a la preservación ambiental, particularmente de los reservorios de agua dulce, que son las lagunas que tiene este departamento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora el turno de Álvaro Delgado. Gracias, Nico. Agradecerles a todos los organizadores, a las cámaras empresariales que nos invitaron, al ministro de Turismo interino que nos acompaña, a mi amigo Remo Monsegla, el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado. Pablo decía bien, es un acto de responsabilidad estar acá. Somos candidatos de partidos que estamos compitiendo en octubre, falta un partido, por lo menos con representación parlamentaria, y no está bueno. No está bueno para la calidad del debate y para la calidad del debate democrático, a veces tener las visiones de algunos y no de todos. Me parece que en esto acá nosotros no veníamos a debatir, veníamos a exponer con respeto, con tolerancia, como sabemos hacer los uruguayos, y ustedes hubieran merecido que estuviéramos todos acá. Eso es lo primero. Lo segundo, Maldonado es un ejemplo en muchos sentidos. Uno es cooperación pública-privada. La Intendencia, los municipios, las propias instituciones que organizaron esto, se complementan entre sí en función de una política que es departamental, pero que excede lo departamental, y esto tiene que ver con la erradicación de inversiones, el emprendedurismo y sobre todo la generación de empleo y el desarrollo del turismo. Ahí creo que abarco a casi todo lo que tiene que ver el objetivo fundamental de quienes nos invitan. Y Maldonado es un ejemplo además de migración positiva, interna, porque ha crecido demográficamente, sino de migración calificada, sobre todo de argentinos a partir de la pandemia y de mucha gente con buen nivel adquisitivo. Para eso, los tres componentes fundamentales. Seguridad, hay que seguir avanzando. Maldonado ha avanzado mucho en seguridad. Generalmente los servicios van atrás de los crecimientos y tenemos que acelerar eso. En seguridad, Maldonado va a duplicar la capacidad de cámaras que tiene en todo el departamento. Le vamos a estar incorporando inteligencia artificial a las cámaras de seguridad. Incluso pusimos un destacamento de la Guardia Republicana en la ciudad de San Carlos. En materia y una comisaría en el balneario de Buenos Aires, que es un tema que se estaba requiriendo hace poco, un destacamento. En materia de salud, la salud privada y la salud pública. La salud pública dando un estatus especial al Hospital de San Carlos, una policlínica al balneario de Buenos Aires, una adecuación bien importante del Hospital de Maldonado y una policlínica en la Capuera para toda esa zona que involucra quizá una zona bien demandante y que estaba muy postergada al departamento. Pero hay que poner una salud pública que tenga de primer nivel y una salud privada donde generemos un foco, incluso que hay alguna iniciativa en ese sentido, un foco de salud privada de primera venida acá en Maldonado. Y por último, el educativo. Maldonado se va a transformar en un centro terciario por excelencia. Hay universidades públicas y privadas hoy. Me parece que hay que incorporar algunos instrumentos para dar algún incentivo adicional. Hay algunas universidades del exterior que quieren venir a Maldonado a dar cursos y estamos comprometidos a erradicarlas. 3 minutos, se pasó por unos segunditos. Ya alguno 3 minutos 03. Se está pasando. El próximo tema es un asunto bien interesante. Tiene que ver con las regulaciones y los costos del país. Uruguay es un país con excesivas regulaciones para el sector empresarial, hablando en materia de apertura de empresas, habilitaciones, permisos, acceso a financiamiento, altas cargas del Estado sobre las empresas y sobre los trabajadores, lo que genera bajo interés en inversiones. ¿Cómo piensan mejorar este aspecto? El orden en esta oportunidad. Primero va a responder Guido Manini Ríos, a posterior Pablo Mieres, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda. Guido Manini Ríos. Bueno, en primer lugar, ratificar lo que hemos dicho desde el primer momento de que estamos en este escenario político.
Nosotros no somos estaticidas, no somos de los que enarbolan la bandera del fin del Estado y que en definitiva sea la mano invisible del mercado que lo regule todo. Pensamos que el Estado cumple un rol muchas veces fundamental. Ha realizado acciones en el pasado que han generado riqueza desde el propio Estado. El tema forestal es un tema claro. Sin la mano del Estado no existiría esa riqueza. Pero el Estado no puede ser pesado, no puede ser ineficiente, no puede ser asfixiante para aquel emprendedor privado que quiere salir adelante en la vida, que quiere sacar una empresa. Nosotros entendemos que las regulaciones asfixian, sobre todo al micro, pequeño y mediano empresario, que la serie de duplicaciones que existen en el Estado, que todos conocemos, hay que entrarle de una vez por todas y hacerla esa reforma del Estado que está pendiente y que es anunciada una y otra vez y nunca se termina de implementar. Es necesario alivianar a ese Estado, un Estado efectivo, un Estado eficiente, un Estado que sea una ayuda, una guía. Hemos hecho propuestas claras en este periodo, hemos presentado un documento con 22 puntos. Personalmente se lo entregué al señor Presidente de la República, a la señora Ministra de Economía, en donde se busca alivianarle la carga, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa. Es esencial que el Estado sea un socio, sea un colaborador, sea un impulsor y no que sea un freno para la actividad privada. El genuino empleo se genera en la actividad privada. Tenemos que hacer todo para que ese pequeño empresario pueda tener un empleado más, favorecerlo, exonerarlo, darle beneficios, lo que sea. Siempre va a ser mucho más barato que haya empleo en el sector privado y no tener que atender a ese desempleado desde planes asistencialistas, desde otros ámbitos, o soportando las consecuencias del delito o de la droga en que termina aquel que no tiene trabajo. De una vez por todas tenemos que entender que hay que alivianarle el peso del Estado, esas regulaciones innecesarias, esas duplicaciones que todos vemos una y otra vez, esos trámites adicionales para justificar presencia de funcionarios en exceso que algún día ingresaron a la administración pública. Todo eso lo debemos encarar en clave de país, dejar la mezquindad partidaria de lado y que sea una política de Estado en la que todos nos pongamos de acuerdo, incluido la central sindical. Senador, 3 minutos. Pablo. Sin duda que el gran factor que establece el crecimiento de una economía y de un país es el sector privado, es el emprendedor, es el que arriesga y el Estado tiene que estar al servicio del desarrollo del país. No puede ser un fin en sí mismo, creo que eso lo tenemos todos claro, pero a la hora de la verdad el Estado tiene siempre una inercia burocrática que hace que se reproduzca a sí mismo y que se justifique muchas veces en muchas áreas. Yo creo que estamos en un momento en donde es imprescindible hacer un nuevo esfuerzo como aquel que se hizo hace 30 años aproximadamente de desburocratización del Estado. Tiene que crearse una comisión de desburocratización que analice caso por caso todos los trámites, las superposiciones, las regulaciones, las certificaciones y elimine buena parte de, digamos, requisitos que tienen que ver con la tramitación y el funcionamiento de las empresas, desde su formación hasta cada una de las iniciativas que tiene que llevar adelante o que los trámites que debe realizar, todo eso tenemos que alivianarlo radicalmente. ¿Se acuerdan aquel decreto 500 del Tito Sayagués? Bueno, una cosa similar a lo que ocurrió en aquel momento, volver para atrás el conjunto de circunstancias que han hecho que hoy el Uruguay tenga un Estado cada vez más demorado, superpuesto, con desinteligencias y que termina cargándole costos adicionales que afectan la competitividad y la productividad del sector privado, que es clave. En el mismo sentido, la Comisión de Promoción de Inversiones tiene que funcionar a otro ritmo. Es, la verdad, una situación muy grave
que tengamos trámites que pasan meses y meses y meses sin que terminen de aprobarse, que están sometidos a estudios que no terminan más y que en definitiva los tiempos empresariales son otros. Los tiempos empresariales son acuciantes, tienen que ver con oportunidades, tienen que ver con el riesgo, porque al fin y al cabo el sector empresarial lo que hace es no solo tener iniciativas e impulso, sino además arriesgar su propio patrimonio, es el que genera empleo. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que acá hay que hacer de una vez por todas una profunda transformación del Estado, del que en este periodo se ha hecho apenas alguna cosa incipiente que en la próxima, una de las preguntas que quedan, vamos a hablar, que tiene que ver con la carrera administrativa en la Administración Central. Pero eso es apenas el comienzo. En realidad queda pendiente la transformación del Estado. Y ahí hay dos problemas. El problema del sistema político, que le cuesta mucho aceptar esos cambios, y otro problema es la propia inercia de las burocracias estatales. Pero tenemos que romper esas inercias y de una vez por todas hacer el cambio que va a hacer que el Uruguay crezca más rápido, requisito fundamental para que el país pueda dar más prosperidad a su gente. Gracias. Ahora es el turno de Álvaro Delgado. Gracias. Yo parto de un principio. Si el Estado no va a ayudar, que no estorbe. Creo que ese es el principio básico de lo que nosotros queremos transmitir hoy. El Estado, ¿cuándo estorba? Cuando en realidad se pone al lado de enfrente, cuando demora los trámites, cuando triplica, duplica, cuatriplica los pedidos de registros o de trámites que el propio Estado tiene, porque los emite. ¿Cuándo ayuda? Y bueno, cuando tiene, 4 años estudia un proyecto en la COMAP y desestimula al inversor, que genera empleo. ¿Cuándo ayuda? Y bueno, ahí tenemos un ejemplo. Está Carmen Sánchez, directora de la ANDE, tiene una oficina, un centro PYME acá en la Liga, en la Cámara Comercial de Punta del Este, de Maldonado. Lo tiene también en Rocha, estuve recién con la gente de Rocha, que ayuda a los microemprendedores, a MIPYMES, a generar proyectos de inversión, a sacar un préstamo. Se han tomado medidas para que en realidad puedan tributar en función de la facturación, sobre todo al inicio de su operación. Ahí tenés una forma de ayudar. ¿Qué otra forma de ayudar tiene? El tema de, como usamos en la pandemia el concepto de libertad responsable, o que ahora el concepto de confianza responsable. En realidad no tener desconfianza del consumidor, del cliente, del ciudadano. No tener desconfianza, tener confianza. Y es el silencio de la administración en función del ciudadano. Le vamos a dar un tiempo a la administración y si una cantidad de trámites en la administración no se expide, el ciudadano está habilitado a hacerlo y después los controles serán ex post. Lo mismo que estamos pretendiendo para la COMAP, que pueda tener mecanismos de aprobación tácita, fast track en muchos aspectos, y que después los controles sobre el cumplimiento de los requerimientos sean posteriores con sanciones severas, pero ya generaste el mecanismo de los estímulos impositivos y obviamente generaste el mecanismo más importante, que es la generación de empleo. No hay desarrollo sin sector privado y no hay sector privado sin que el Estado pueda colaborar, no entorpecer. Y vamos al otro aspecto que tiene que ver con la digitalización y la trazabilidad. Me parece que varios organismos públicos lo están haciendo, está bueno tener un contralor sobre la ejecución, los procesos y los gastos, y la trazabilidad, sobre todo en la plata que ponen cada uno, saber cada peso que invierte cada ciudadano o cada empresa a través de los impuestos que tributan, a dónde termina ese gasto. Me parece que es parte de una responsabilidad gubernativa, en este caso, y tener la responsabilidad como gobernante de darle a la gente la certeza de qué es lo que va a pasar con su plata, con sus impuestos y a dónde lo vamos a invertir para un mejor funcionamiento, en este caso de la economía. Le agradecemos a Álvaro Delgado. Cierra esta segunda pregunta Andrés Ojeda. Sí, gracias, Nico. Yo sé que este tema creo que es un tema endémico, que lo cargamos cada elección. Yo siento que tengo un déjà vu cada vez que conversamos de esto cada 5 años, porque es como que no terminamos de
de dar un paso hacia el futuro en este sentido. El Uruguay lo tiene todo para crecer, tiene todas las condiciones objetivas, tiene estabilidad, democracia, está sólido, está firme, pero es caro y burocrático. Y no puede ser que tengamos lo más difícil y nos cueste lo más fácil. Y esto es para los pequeños y es para los grandes. Yo los miro acá a Diego y a Javier, que están en primera fila, que manejar este monstruo debe ser un laburo infernal con lo que implica en materia regulatoria el Uruguay. Seguramente en la campaña interna, desde el Partido Colorado, fuimos quizás los que más hablamos del tema de las regulaciones. Yo tengo muy presente hace un tiempo un estudio de Ceres que mapeaba en el Uruguay las oficinas trancadoras de trámites con colores. Y ese era el nombre del estudio, las oficinas trancadoras de trámites. Yo me imagino lo que habrá sido el día siguiente para esa gente cuando terminó de decir, acá hay un problema. Acá hay... Ahora, si un instituto privado, una fundación que se dedica a estudiar, rápidamente logró mapear dónde se trancan las cosas, ¿no puede el Estado mapear rápidamente dónde se trancan las cosas? ¿Será porque no integro el Estado? ¿Será porque yo soy parte hoy del mundo privado? Yo vivo mi profesión, pero hay cosas que como a cualquiera de ustedes les pasa no nos entran en la cabeza. Digo, que el Estado hoy, incluso los que tienen ya la información digital, no la compartan entre los organismos y sea el particular el responsable de llevar la información a los lugares, parece anti-siglo XXI. Digo, hoy la tecnología que está a disposición de todos nosotros nos permitiría, ya ni siquiera hablamos de costos, hablamos simplemente de la facilidad de las cosas, que inversiones se tranquen porque demora en concretarse un crédito, que tiene todos los requisitos. O sea, yo creo que hoy tenemos un desafío grande de pensar un país más ágil. Por ejemplo, en derecho administrativo, esto es un ejemplo nada más, es parecido a lo que decía Álvaro recién, cuando uno le hace una petición al Estado, el Estado tiene unos plazos siderales, ¿tá?, para una negativa tácita. Y ya hablamos de cualquier recurso administrativo que ustedes presenten, va a pasar el plazo, el segundo plazo, el tercer plazo, y capaz que 240, 250 días después, usted tendrá una negativa tácita y eso le permite ir a reclamar después. Esta es la viva prueba de que el Uruguay básicamente atenta contra el derecho del particular de hacer oír su voz. Imagínense ustedes que la negativa, que la no respuesta del Estado fuera una positiva tácita. Y obligáramos al Estado a darnos respuesta más rápido de los temas, porque va a ser un imperativo, va a ser una carga para sí mismo, darnos una respuesta en este sentido. Y no quiero dejar de decir algo sobre el tema de la regulación laboral. Yo creo que aquí tenemos un eje importante, donde nadie está hablando de perjudicar derechos de los trabajadores, pero no puede ser que en la medida de que la ley laboral que tenemos hoy haya generado una industria paralela de una suerte de, no quiero ofender a nadie, pero una industria del reclamo, donde quien lleva adelante el reclamo hoy toma hasta más parte que el propio trabajador. Le agradecemos a Andrés Ojeda. Pasamos a la tercera pregunta. Vamos a hablar de competitividad. ¿Considera instrumentar en forma definitiva el beneficio del reintegro del IVA a los servicios gastronómicos? Esto otorgaría seguridad al sector, evitando la ineficiencia que se mantiene hace más de 10 años de requerir su instrumentación 2 veces al año, dicen las cámaras. Además, ¿qué estrategia tiene pensado para implementar, asegurar, contar con una conectividad, la conectividad aérea, que es un tema tan caro y tan sensible aquí, que permita incrementar la llegada de turistas con niveles de frecuencia y tarifas aceptables para el mercado? ¿Y qué tiene planeado hacer para solucionar los graves problemas de competitividad que genera la cotización del dólar? Es competitividad con 3 grandes subtemas. Uno es esto de estar reiterando habitualmente el pedido de reintegro del IVA a los servicios gastronómicos, que es por un tiempo perentorio que se renueva ya desde hace más de 10 años. El tema de la conectividad y la competitividad. Quien responde primero es Pablo Mieres. Sí. Quiero decirlo con claridad. Nosotros creemos que es necesario ir a un esquema en donde la devolución del IVA para los servicios gastronómicos sea permanente. Nos parece que la relación costo-beneficio, obviamente hay una renuncia fiscal, nadie no se da cuenta que es así, pero eso se compensa con lo que significaría una mejora de la actividad, del empleo y de los ingresos. Por lo tanto, lo digo con franqueza, nos parece importante sostener la idea de que efectivamente haya una devolución del IVA de los servicios gastronómicos que sea permanente y no zafral. Porque en definitiva eso ayuda a que ese tipo de actividad tenga una intensidad mucho mayor
a lo largo del tiempo y mantenga además un nivel de rentabilidad en el sector empresarial y un nivel de fuentes laborales más importantes en cantidad y en calidad. En segundo lugar, con respecto a la conectividad, nosotros creemos que ese es un gran tema. El Uruguay tiene un problema que está vinculado al tamaño de su mercado. Eso hace que los destinos, sobre todo en la aérea, sean más difíciles de incorporar. Creo que se ha avanzado bastante en este tiempo, pero seguimos teniendo un problema y creo que hay que considerarlo de manera integral. Hay que pensar la conectividad no solo como cada una, aérea, marítima, terrestre, sino que hay que estudiarla en un sentido global y buscar que haya compensaciones e integración en lo que son los planes y los proyectos que tienen que ver con la conectividad, porque obviamente el turismo depende absolutamente de situaciones de mejor conectividad, si no perdemos oportunidades, sin ninguna duda. Y finalmente, con respecto al atraso cambiario, yo quiero decir, porque el sector turístico obviamente se comporta igual que el sector exportador, por lo tanto el atraso cambiario le pega directamente en el centro de su capacidad de desarrollo y de crecimiento, y efectivamente es un tema que es cíclico. Lamentablemente el Uruguay vive cíclicamente una situación donde volvemos otra vez al atraso cambiario, y el foco está vinculado al gasto público, y ahí volvemos al tema de la reforma del Estado. No vamos a lograr salir del atraso cambiario y avanzar en materia de competitividad si no logramos reducir en serio el déficit fiscal y generar un Estado que ayude a que, en definitiva, los términos de intercambio con el mundo seamos más baratos y, por lo tanto, seamos más atractivos para la ciudadanía, para la gente que viene al Uruguay. Muchas gracias. Ahora es el turno de Álvaro Delgado. Gracias. A ver, este sector es un sector muy dinámico. Yo creo que abarca más de 120.000 personas en forma directa en todo el país. Que además el año pasado ha tenido un récord de turistas de ingreso al país, solo superado por el 2017, 3.850.000 personas, más el turismo interno. Pero obviamente nosotros necesitamos darle algunos mecanismos de estímulo en forma permanente para tratar de desafralizarlo y generar mecanismos permanentes de política de Estado. Este es un sector de política de Estado. El tema de la exoneración vinculada a los servicios gastronómicos, que se va renovando cada 6 meses, lo que tenemos que darle es certezas al sector. Y yo creo que tenemos que ir tendiendo a que esto sea un mecanismo permanente de estímulo, por lo menos al sector durante un tiempo, para generar políticas de desarrollo estables. Este sector sufrió mucho en la pandemia, más que ningún otro. Y el gobierno hizo una cantidad de mecanismos. El IVA tasa cero a los uruguayos para hoteles, sobre todo de menores de 3 estrellas, mecanismos de subsidios, seguros de desempleo especiales, que fueron de coyuntura para que el sector no perdiera tanto. Y la verdad que el rebote fue muy importante. El 23 fue un año muy importante, cerca de 1.800 millones de dólares de ingresos por el sector turismo. Hay que avanzar en conectividad para que esto sea permanente, sin duda. Este gobierno termina, en vez de con 2, con 8 aeropuertos internacionales y 1 binacionales, distribuidos por todo el país. Tiene que ver con la conectividad, sí. La política de cielos abiertos que estamos aplicando en Argentina tiene que ver con una conectividad con provincias argentinas, más conectividad con Chile, más con Brasil, en líneas aéreas que hoy están trabajando y están viniendo al país, sobre todo low cost, que no teníamos. Hay que seguir avanzando, sí, pero tenemos en el primer trimestre del 2024 récord de personas ingresadas por el aeropuerto de Carrasco, 570.000 personas que ingresaron por Carrasco. Son datos alentadores de un camino que tenemos que transitar y hacerlo permanente para darle al sector estabilidad. Con respecto al tema del atraso cambiario, el sector turismo y el sector exportador son 2 sectores que lo sufren, pero además son parte de un proceso que en realidad
son parte de un círculo que, en definitiva, una buena temporada y récord de exportaciones son dos situaciones muy complejas porque empujan, obviamente, a la apreciación del dólar, porque ingresa una cantidad de dólares al país. ¿Hay mecanismos puntuales? Sí. Tasa de interés, que las empresas públicas compren dólares en el mercado, sí. Pero, en definitiva, lo de fondo, lo que decía Palomiere, baja el déficit, baja el costo del Estado y eran los problemas estructurales. Pero estamos comprometidos con eso. Gracias, Álvaro Delgado. Ahora le damos la palabra a Andrés Ojeda. Sí, gracias. Sí, con el tema en particular de la devolución del IVA, yo al escuchar, y naturalmente nadie puede no estar de acuerdo, eso es evidente, cualquiera que esté para adelante tiene que hacer definitivo. Lo que me preocupa es por qué no lo es ya, ¿no? Porque cuando hay cuestiones que generan tanta unanimidad o parece ser algo con lo que estamos todos tan de acuerdo, no se ha concretado ya y no es ya una realidad para quienes hoy lo están reclamando, porque evidentemente si está incluido en estas preguntas es porque es una altísima preocupación a nivel de los operadores aquí. Yo la verdad que agradezco haber tenido la oportunidad de conversar largo y tendido con la Liga de Fomento, porque básicamente todo esto fue conversado en cierta profundidad, con más tiempo, con más distendido, y me parece bien importante. No hay mejor servicio de inteligencia que los involucrados. Eso opera para todos los temas del país, ¿no? Quienes de repente aspiramos a lugares estatales nunca vamos a ser grado 5 de todos los temas. Es imposible. Uno apenas sabe lo poco que sabe y no mucho más. Entonces, terminan siendo los operadores, que son los que hacen el esfuerzo titánico de emprender, con todo lo que implica, los que terminan dando los insumos de calidad para tomar decisiones para adelante. Entonces, este beneficio no solamente tendría que... Beneficio. Yo creo que esta medida debería ser definitiva, pero ya debería hacerlo ahora. Quizás sería algo para emprender en este gobierno y no en el próximo, ¿no? Este gobierno aún no terminó, tiene cosas para hacer, tiene tiempo. Yo soy bastante enemigo de que la campaña electoral mate al gobierno, ¿no? Que lo deje sin actividad. Gente en el Parlamento sigue sentada, hay gente en los ministerios sigue habiendo, capaz y con ganas de hacer cosas. Entonces, ¿por qué no quizá materializar esta devolución del IVA en forma definitiva antes del fin del periodo como parte del compromiso de este equipo de la coalición que tienen delante? Y por suerte aquí hay una mayoría especial, no precisamos del voto de quien no vino para esto, así que hasta lo podríamos comprometer de alguna manera sin tener que recurrir a quien ha decidido no hacerse presente. En materia de conectividad, me acuerdo que el día de la Liga Andrés Jafif me hizo mucho hincapié en la conectividad y Uruguay necesita para poder crecer tener hasta conectividad mayor a nivel regional, necesita poder venir de Rosario, de Córdoba, de Porto Alegre, necesita que sea fácil venir a Uruguay. Ahora, si el mercado de Uruguay no es atractivo, esto no tiene misterio, va a haber que ayudar a que sea atractivo. Y si hay que poner un mango, hay que poner un mango. Y yo sé que eso es duro de decir, pero es la realidad, porque si no, el privado no va a hacer el esfuerzo. Y eso es lógico que así es. En materia de competitividad, yo no quiero repetir, tampoco quiero hacer promesas vacías sobre un tema que yo creo que gane quien gane no lo va a cambiar. Así que acá si esto molesta, va a molestar con quien sea, porque tampoco el ausente lo va a cambiar. Entonces, evidentemente hoy, yo creo que los sectores de actividad, en forma pragmática, concreta y determinada, van a tener que poder negociar con el gobierno en contrapartida con lo que pierden por el trazo cambiario. Entonces, evidentemente, más allá de los temas que tienen que ver con globalidades, con reforma del Estado, que algún día llegarán o no, pero si nos guiamos por la historia probablemente nunca lleguen, tenemos que lograr en forma práctica resultados concretos y determinados. Si a mí el Estado me está matando acá, bueno, señores, ¿cómo me va a compensar y dónde me va a ayudar? Gracias. Le agradecemos a Andrés Ojeda. Cierra sobre este asunto Guido Manini Ríos. Sin lugar a dudas, el problema central, que hay que hacer el foco en lo central y no en lo lateral, es que el Uruguay es carísimo. El Uruguay es uno de los países más caros y todos lo sabemos. Y sectores que viven de aquellos que puedan venir a visitarnos, a pasar sus vacaciones, a pasar una temporada, son gravemente afectados por ese encarecimiento del país que se viene arrastrando desde hace décadas y que no hace más que agravarse. En esta administración, prácticamente el dólar no se ha movido, así que toda la inflación que ha habido es inflación en dólares. Y ya era cara al comenzar esta administración, producto de políticas anteriores. La política no cambia. Para controlar la inflación parece que la única
receta es mantener el dólar planchado. Y no, como se dijo recién, la gran receta es bajar el costo del Estado, achicar el déficit fiscal. Y eso no se logra, seguiremos siendo caros y seguiremos teniendo problemas. Por supuesto que hay que sacarle el IVA al sector gastronómico y a distintos sectores vinculados al turismo y al sector exportador, hay que darle beneficios, hay que darle reintegros, hay que compensarle lo que la política del Estado viene haciendo mal desde hace tanto tiempo y que ha generado esta situación. Si no cambiamos eso, claramente las industrias nacionales, las pocas que van quedando, van a continuar desapareciendo. Claramente el sector turístico va a estar seriamente afectado, como viene estando desde hace muchos años. ¿Podrá haber mejores temporadas? Claro que sí, fruto del trabajo muy bien hecho del Ministerio de Turismo. Resalto, aquí tenemos presente al director general de Turismo, Ignacio Curvelo, que ha hecho un trabajo ejemplar, pero no alcanza. Claramente que el Estado sigue siendo caro. La conectividad está también relacionada con esto. Si hubiera una masa de pasajeros mucho mayor a la actual, sería mucho más atractivo para aerolíneas de otros países establecer líneas con Uruguay. Hemos perdido la aerolínea de bandera nacional, fruto de malas administraciones y una desastrosa liquidación que todos recordamos. Es hora de comenzar el camino a recuperar esa aerolínea de bandera nacional. El atraso cambiario, repito, nos afecta a todos, no se puede negar, es cada vez más grave y no puede ser esa la única variable para controlar la inflación en este país, que sí hay que controlarla, no cabe duda, pero no puede ser esa la única variable. Muchas gracias. Vamos con la penúltima pregunta de la mañana, la cuarta. En el contexto actual, donde la eficiencia en los organismos públicos es una preocupación compartida por todos los uruguayos, nos gustaría conocer su perspectiva sobre las estrategias y acciones concretas que se están considerando para mejorar la administración de los fondos públicos y específicamente si se podría llegar a implementar herramientas de gestión como, por ejemplo, evaluaciones de desempeño y productividad en organismos públicos. El primero en contestar es el señor Álvaro Delgado. Sí, gracias. Este quizás es un tema central no solamente para el turismo, transversal para todas las actividades del Estado. Transparentar el gasto, eficiencia de la gestión, tener indicadores, poder medirlo. Lo que no se puede medir no se puede corregir. No se puede evaluar. Generar mecanismos de evaluación de satisfacción. En este caso, el Estado es muy complaciente consigo mismo, siempre. No está bueno que el Estado se evalúe a sí mismo. Está bueno que la gente evalúe el servicio del Estado. Y sobre eso tener una dinámica positiva de oportunidad de cambio, de mejora continua, que ese es el concepto. Hay algunos mecanismos y algunas iniciativas por ahí que se están haciendo y se están aplicando. Nosotros creo que no solo la mencionaste, pero en la pregunta había un tema vinculado a una iniciativa de una metodología que no es de nuestro país, es israelí, que Uruguay, por ejemplo, tiene que ver con el emprendedurismo, tiene que ver con infraestructura y tiene que ver con gestión. Lo estamos aplicando hoy en el Uruguay Innovation Hub. Se parte de esa lógica israelí que en realidad es una cosa muy positiva, donde hay una interacción permanente y una evaluación permanente. La otra parte, que es un debe que tenemos y que empezamos quizá tibiamente, pero porque obviamente fue un gobierno condicionado por la pandemia. De los 5 años hubieron 2 condicionados. Va a haber 3 operativos. Empezamos con la Oficina de Servicio Civil, fundamentalmente en la última rendición de cuentas, empezar toda una reforma del Estado, en que entre otras cosas tiene que ver con flexibilizar todo lo que es la carrera administrativa, que puedas competir más allá de tu organismo de origen,
Nosotros tenemos que tener evaluaciones por desempeño, tenemos que generar un mecanismo de premios y castigos, tenemos que generar mecanismos mucho más ágiles. El Estado quizás es lo más anquilosado en materia de manejo de recursos humanos, porque es muy rígido, excesivamente rígido. Y no podemos adaptarnos a la realidad, a la dinámica del mundo, fundamentalmente el mundo empresarial, de servicios, que es una dinámica rápida, que va cambiando tecnologías todo el tiempo y oportunidades generándose todo el tiempo, si no adaptamos el Estado a hacerlo más rápido y más ágil. No hablo de Estado ni más grande ni más chico, hablo de un Estado más ágil y que esté al servicio del ciudadano que paga los impuestos. Y vuelvo a lo de la trazabilidad, es importante un Estado transparente, donde toda la información esté disponible, donde la gente sepa en qué se gasta y sobre todo cómo se gasta y cómo cuidamos la plata de cada uno. Ahora es el turno de responder de Andrés Ojeda. Sí, yo la verdad que comparto que es un tema bizantino y creo que implica hasta definiciones político-ideológicas. Yo me siento cada vez más pragmático con esto y creo que tenemos que hacer lo que más nos sirva para los tiempos que vienen y pensando quizá de la forma más inmediata posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no estemos acá sentados dentro de 5 años viendo por qué esto no pasó otra vez. Entonces, en ese sentido, de vuelta con una mirada muy del sector privado, que es el que yo vivo y existo, yo a veces uno mira al Estado y hay cosas que no puede entender, ¿no? Si yo a alguno de mis clientes le diera la respuesta que el Estado me da a mí, seguramente no seguiría siendo mi cliente. Como les pasa a muchos de ustedes, ¿no? Si ustedes dieran la respuesta que el Estado les da muchas veces a ustedes, seguramente ustedes no seguirían siendo los proveedores del servicio que dan, porque el cliente reclama y en la medida de que no tiene la respuesta que querría, busca otra alternativa, cosa que en el Estado no puede hacer. Entonces, como estamos obligados a estar con el Estado, es el que tenemos y no va a cambiar, tenemos que tratar de que por lo menos no nos complique. Entonces, estándares naturalmente de productividad, que son naturales en cualquier actividad de la vida, ¿no? Que yo pueda medir cómo esto está funcionando. Yo trabajé muchos años en una empresa privada, en una multinacional, y me dijeron una frase que me quedó grabada a fuego. Lo que no podemos medir son percepciones, y nosotros no tomamos decisiones en base a las percepciones. Entonces, si no tenemos información, es muy complicado que podamos tomar decisiones de calidad en cualquier ámbito de la vida, pero en particular en cuanto a las tareas que el Estado realiza, que aparte, como le decíamos recién, son monopólicas, porque en la mayoría de los casos uno no puede elegir otro proveedor que le dé el servicio o la actividad que no sea el Estado. Por esa razón, yo creo que en estos días que se discute tanto sobre el rol del Estado, sobre todo con una Argentina liderada por una posición tan dura, yo creo que el Uruguay, en ese sentido, tiene una historia viva de otro talante. Yo creo que el Uruguay no es antiestado, yo no me siento antiestado. Pasa que a veces el desempeño del Estado genera percepciones de enojo contra el Estado que parecería que lo fuéramos. Entonces no lo somos. El Uruguay hoy es el país que apuesta al estado de bienestar, es el Uruguay que sabe que para generar verdadera libertad tiene que haber igualdad de oportunidades, y para que haya igualdad de oportunidades, como decía el presidente de la calle Pou, hay que hacerle piecito a los de abajo, y eso lo va a hacer el Estado a través de la salud pública, la educación pública, la vivienda pública. Ahora, que haga eso no le da el comodín de ser un problema para todas las personas que quieren ir para adelante y quieren emprender. Entonces, ¿estándares de productividad? Por supuesto que sí. ¿Más grande o más chico? Seguramente más chico, pero ¿cómo? Y bueno, de una manera eficiente y eficaz. A mí, las racias de recorte, de baja de gasto, de determinada cantidad, que no me dicen de dónde va a salir, me preocupan, porque no sé de dónde va a faltar. Ahora, lo que sí tengo claro es que con lo que hay se podría hacer mucho mejor. Y eso a mí no me queda ninguna duda, y por lo menos tenemos el crédito de las fojas limpias para adelante para hacerlo. Así que de parte nuestra, el compromiso al menos práctico en cada sector de actividad de revisar cómo está funcionando y cómo puede funcionar mejor. Bien. Agradecemos a Andrés Ojeda, que se me pasó unos segunditos de lo que se debía pasar, pero se lo aceptamos porque venía cumpliendo bastante en regla. La próxima mitad de tiempo. La próxima mitad. Pide sanciones Manini, ojo. Menos mal que no vino a Orsi. Justamente. Se le acabó el recreo. ¿Qué? Se le acabó el recreo. Ya son 2 contra 1. Cualquier momento terminás como, ¿no? Terminás pidiendo no venir.
Vamos con Guido Manini Ríos. Bueno, sin lugar a dudas, que el mal uso de los dineros públicos, de los recursos públicos, genera un malestar generalizado en la sociedad, un descrédito en el sistema político, la irritación del ciudadano de a pie que con todo su esfuerzo aporta al Estado en todos sus niveles, intendencias, etcétera, y ve, como lo vemos desde hace mucho tiempo, un mal uso de los dineros públicos. Tenemos un monumento a la desidia en el Río de la Plata, unas columnas que emergen del agua que costaron 200 millones de dólares y no generaron un solo centímetro cúbico de gas. Es el monumento. No hay que destruir esos pilotes, hay que dejarlos ahí porque es un monumento. El monumento a la desprolijidad. Y desde el sistema político yo creo que no alcanza con decir que tiene que haber una autoevaluación del Estado, e incluso no alcanza con la evaluación de los ciudadanos de la gestión del Estado, que es importante, las dos cosas son importantes y hay que impulsarlas, pero no alcanzan, terminan siendo controles muy laxos, se continúa haciendo mal uso de los dineros. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley que establezca auditorías obligatorias al terminar cada gestión de gobierno. Obligatorias, auditorías de gestión. Que cada repartición de determinado nivel para arriba sea sometida dentro de los 180 días determinada la gestión a una auditoría obligatoria. No dejarlo librado a la discrecionalidad del jerarca entrante que de repente es amigo del saliente o él mismo ocupó un lugar en el directorio anterior y no tiene interés en hacer auditorías muy profundas. No, que sea obligatorio por ley, que se formen equipos con profesionales que hoy tiene el Estado en demasía, que de una repartición auditen a otra, nunca dentro de la misma, y que se establezca claramente si los dineros que se usaron, no si salieron y entraron, no contable, de gestión, si los dineros que se usaron con la finalidad que tiene la repartición de la que se trata. Es hora de auditorías que adopten medidas en serio con cada uno de los jerarcas. El jerarca que sabe que sí o sí lo van a auditar se va a cuidar mucho más de respetar las normas y la finalidad de su repartición. No es ni más ni menos que reflotar una vieja institución hispánica, los juicios de residencia que eran sometidos todos los jerarcas de un cabildo al cesar año a año, y se le aplicaban penas muy duras a aquellos que se habían desviado del bien común. A eso tenemos que ir sí o sí. Le agradecemos a Guido Manini Ríos. Cierra esta penúltima pregunta Pablo Mieres. Un presidente de la actual oposición decía que la reforma del Estado era la madre de todas las reformas, pero quedó en la nada. La verdad, nosotros desde el Partido Independiente tuvimos directa responsabilidad de la Oficina Nacional de Servicio Civil a través de nuestro compañero Conrado Ramos durante casi 4 años, y puedo dar fe de que cuesta enormemente porque falta voluntad política. Y falta también, se generan resistencias desde el propio funcionamiento del Estado y también desde el sistema político. Empiezan los cálculos, si esto favorece a aquel, si genera problemas con este otro. Y lo que se hizo fue avanzar en la carrera administrativa de la Administración Central, que es un pedacito de la reforma del Estado. Pero por lo menos avanzamos en un pedacito que va a estar en funcionamiento en el próximo periodo de gobierno. Pero por supuesto que falta la evaluación de desempeño, que falta una evaluación de desempeño que tenga consecuencias. De nada sirve evaluar si después no corregís, si a partir de esa evaluación no se generan consecuencias que de alguna manera transforman el funcionamiento y se modifican efectivamente. Por lo tanto, nuestro compromiso es que, porque allí está la madre del borrego, si nosotros no logramos transformar el Estado en serio, todo un montón de cosas que tienen que ver con uno de los grandes objetivos del país, que es que la tasa de crecimiento nuestra es magra, es un crecimiento del 2% promedio durante décadas. Si no crecemos más,
no le podemos dar mejor nivel de vida a nuestra gente, ni podemos lograr que el empresariado sea más rentable y por lo tanto invierta más en lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, que al final es el aparato productivo que tenemos. Por supuesto que hay que rescatar algo muy importante, la regla fiscal. Esto venía siendo una asignatura pendiente de hace muchísimo tiempo, nunca se votaba, esta vez tenemos regla fiscal perfectible, porque lo que ha demostrado el incremento del déficit fiscal es que todavía tenemos problemas para que la regla fiscal cumpla una función clave. Y por último, la transparencia. Los instrumentos de transparencia del Estado tienen que fortalecerse. La JUTEP no puede ser un mero archivador de currículums o de declaraciones juradas. Tiene que convertirse en un instrumento con más poder de control sobre los que ejercemos cargos públicos y después el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas observa y no pasa nada. El jerarca reitera el gasto. Tuvimos una torre de Antel que significaron 100 millones de dólares. Todos los gastos observados por el Tribunal de Cuentas, todo reiteración del gasto y vamos para adelante. Los gastos que tienen entidad patrimonial tienen que tener un objetivo de que la observación tiene efectos interruptivos. Es decir, hasta que el jerarca no corrige, no puede seguir avanzando. Esa es una propuesta que tenemos nosotros concretamente. Bueno, llegamos a la última pregunta. Después de esta última pregunta va a haber una instancia para que cada uno dé su mensaje final con menos tiempo. El mensaje final es de 2 minutos, la pregunta de 3. Nos ponemos más exigentes. El último planteo está vinculado a la gestión del Ministerio de Turismo. La pregunta es, ¿qué piensan con relación al perfil que va a tener, que me imagino que cada uno ya debe haber pensado, su próximo ministro de Turismo? Si va a primar su idoneidad o experiencia en la industria o se resumirá a la atención de compromisos políticos, es decir, la cuota política. Y a su vez, si consideran implementar una revisión de la asignación de recursos destinados al presupuesto del Ministerio de Turismo, tanto en su magnitud, es decir, en el tamaño del presupuesto, como los aplicados al desarrollo, fortalecimiento, marketing y promoción de los productos. Es decir, no solamente un aumento del presupuesto, sino sobre todo el presupuesto destinado a promocionar al Uruguay como país y como destino, involucrando en ello a los actores privados también y las gremiales del sector. El primero en contestar es Andrés Ojeda. Bueno, bien, esta es una discusión bien interesante porque trasciende al Ministerio de Turismo, evidentemente, sobre qué tipo de perfiles uno piensa o busca para las personas que tienen que integrar espacios de gobierno. Yo le escuché una definición a un jerarca político una vez que me gustó mucho, que es, precisamos politécnicos. Necesitamos algo que tenga un poco de las dos cosas, porque la realidad es que los extremos han sido malos en todos los sentidos. Cuando tenemos ministros que son de estricta cuota política, que da lo mismo que sean de cualquier cartera u otra, significa que en particular no tienen ninguna experticia que le dé calidad diferencial, pero tiene una relación potente con el mundo político. Y del otro lado tenemos los técnicos, que son muy solventes en sus materias, pero cuando chocan con el mundo político, nos damos con ciertos problemas. Entonces, evidentemente, tenemos que buscar perfiles equilibrados. Lo que a mí me queda claro, que a mí por lo menos me hace ruido, que si yo no contrataría a alguien para una función muy particular, que no sepa nada de a dónde va, que le dé lo mismo, tal o cual cosa, evidentemente trataría de priorizar algún perfil que tenga alguna experticia en el tema. ¿Por qué? Porque no está bueno que en el marco de un tiempo de gestión, que en general es de 5 años, si llega a 5 años, tenga una curva de aprendizaje tan grande, donde tenga que ir al lugar a aprender. Había un presidente de un club de fútbol muy importante que siempre decía, a este cuadro no se viene a aprender, ¿no? Se viene a gestionar porque ya ha pasado por ciertas cosas de esas. Evidentemente, entonces, cuando ponemos una cabeza, lo principal es el equipo. Que tenga un equipo detrás que le pueda dar solvencia técnica, porque de vuelta, ningún jerarca de nada sabe de todos los temas. Incluso el mayor técnico de operación turística del mundo seguramente esté metido en cada sector de actividad que tiene promoción desde el Ministerio. Aunque le diéramos el cargo a la persona más idónea en determinada área, le van a faltar cosas y acá, sin equipo, esto es imposible. Yo quiero saludar al equipo del Ministerio de Turismo, que creo que tiene una buena complementariedad en el trabajo hoy, con personas de diferentes lugares que logran tener conducción política, conducción técnica, conducción de distintos lugares que han logrado amalgamar un funcionamiento.
Eso en primer lugar. Equilibrio. Equilibrio en esto para que pueda funcionar de la mejor manera. Y creo que ahí es donde yo no prescindiría de lo político y no prescindiría de lo técnico. Me parece que, más allá de los compromisos o no compromisos. Lo segundo, el rol de la sociedad civil. Acá siempre estuvo el ruido de la propuesta de un instituto de promoción del turismo con las personas que arman este evento en particular, que tengan un rol, será, llámele como quiera, puede ser eso, puede ser otra cosa, pero que estén involucrados en la gestión, que sean nuestros servicios de inteligencia en el territorio, que nos den todas las visiones de la propia actividad que nos lleve hacia adelante de la mejor manera, porque nadie sabe mejor cómo funciona esto que los que trabajan en esto todo el día. Es la clave de la cosa. Entonces, y en cuanto al presupuesto, yo creo que naturalmente la mayoría del aumento de un eventual gasto tiene que venir por el lado de la promoción, ¿no? Creo que más allá de que el fortalecimiento institucional sea importante para eso, el foco es promover el Uruguay y promover el trabajo de todos ustedes para que derrame en la gente. Le agradecemos a Andrés Ojeda. Guido Manini Ríos. En todos los cargos que se ocupan, lo central es la persona, es el sentido común de esa persona. Podrá ser técnico con tremenda experiencia en el rubro, haber tenido inmobiliaria o haber operado en el mundo del turismo toda su vida, pero si no tiene el sentido común que tiene que tener, no va a ser mejor ministro que alguien que venga de afuera y tenga ese sentido común. El que no sabe del tema en profundidad se puede asesorar con los mejores asesores siempre. Es decir, que no hay una regla general. En materia de turismo hay que aplicar políticas, hay que estar relacionado con el mundo de la seguridad, con el mundo de la educación, relacionarse con las intendencias. Hay que ser político, claro que sí, en el sentido grande de la palabra, en el sentido alto de la palabra. Si tiene a su vez experiencia en el rubro, mejor. Va a tener más propiedad para hablar de determinados temas. Pero no tiene que ser una condición sine qua non. Lo fundamental es encontrar a la persona que sepa conducir el equipo de técnicos, de gente que realmente está en el tema y que puede aportar muchísimo. A veces ahí es donde se falla. Tenemos experiencia, hemos conocido grandes ministros de turismo que debutaban en el mundo del turismo al asumir el cargo y fueron tal vez de los mejores ministros que hemos tenido. Por eso no hay una regla general. En realidad lo que tiene que ser es una persona de valía para ocupar un cargo de esa naturaleza. En cuanto al presupuesto, el presupuesto del Ministerio de Turismo está en los 600 y pico millones de pesos anuales, de los cuales no llega un tercio lo que se enfoca a la promoción del turismo. ¿Es poco o es mucho? Eso hay que medirlo en base a los resultados. Claramente los resultados están condicionados no solo por esas actividades de promoción, sino por las condiciones y la realidad del país. Si este país no es tan caro, si este país da la seguridad como una garantía para todos los que vienen, si este país da servicios de calidad, va a ser mucho más efectiva esa inversión. Por supuesto que hay que manejar, cada año tiene su coyuntura diferente, no hay reglas generales, pero siempre es deseable darle el mayor aporte, los mayores recursos disponibles, porque en definitiva el retorno es casi inmediato. Entonces no es un gasto, es una inversión, una apuesta al futuro del país. Ahora es el turno de responder la última pregunta de Pablo Mieres. Yo quiero aprovechar esto, pero por lo menos el primer minuto, para decir que el sector turístico se merece un gran homenaje porque ha sufrido en este periodo de gobierno una situación tremenda. Si uno mira para atrás y recuerda la pandemia, obviamente el sector turístico fue de los más afectados por lejos y me tocó a mí desde el Ministerio de Trabajo tener un contacto permanente con los actores empresariales del turismo y también con los trabajadores
Y la verdad, la resiliencia, esa capacidad de recuperación, de seguir remando, de seguir tirando, de seguir empujando. Por supuesto que nosotros desde el gobierno inventamos de todo, desde el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, desde la Presidencia, inventamos todo tipo de ideas y de propuestas que significaban no solo, en el caso concreto, apoyar a los trabajadores, porque al mismo tiempo estábamos apoyando a las empresas para que pudieran sobrevivir y rehacerse. Y la verdad, cuando uno mira hoy el panorama del sector turístico, la verdad, ha tenido una capacidad de recrearse, de relanzarse, de crecer, de plantearse nuevas iniciativas, de tener una nueva agenda después de todo aquello que parecía un futuro negro, realmente grave para todos. Entonces yo me siento muy satisfecho de haber compartido con todos los operadores turísticos de cerca, muy de cerca, todo ese proceso que ha permitido que hoy estemos habiendo dado vuelta a la página y pensando para adelante. Por lo cual, una de las cosas que están en la pregunta, que tiene que ver si tiene que tener una voz el actor turístico en una relación directa con el Ministerio de Turismo, por supuesto. ¿Qué perfil tiene que tener el ministro? Yo comparto la idea que recién mencionaba Andrés. Por definición, todo ministro para un presidente tiene que ser alguien de confianza política. Pero eso no significa que no necesite tener experiencia. Y yo creo que ese mix es fundamental, que en cualquier ministerio, también en el Ministerio de Turismo. Es decir, el ministro de Turismo no puede ser un ajeno que viene de arriba y que solamente tiene la confianza política del presidente, sino que además tiene que tener un conocimiento, porque es una industria clave para el futuro del país, clave en la actual matriz productiva, es absolutamente decisiva, porque aporta una enorme cantidad de recursos al crecimiento del Producto Bruto Interno del país, y por lo tanto necesita expertise, necesita conocimiento. A veces eso se arma con equipos, es verdad, pero también se requiere de que la cabeza tenga una mirada puesta con competencia, con idoneidad. Yo creo en la idoneidad junto con la confianza política. Y por supuesto implica revisar las prioridades, revisar sin duda en el nuevo periodo de gobierno cuál es la principal prioridad, reasignar recursos, etcétera, todo lo que supone una nueva etapa de relanzamiento y de crecimiento del turismo en nuestro país. Gracias. Le agradecemos a Pablo Mieres. Cierra la respuesta de la última pregunta, Álvaro Delgado. Bien, acá yo creo que sí, Orsi se hubiera sentido incómodo, porque los cuatro estamos de acuerdo. Porque en realidad, a ver, a uno le voy a contar algunas cosas más de adentro, porque yo fui parlamentario, 3 periodos, y me tocó ser secretario de la presidencia. Un rol diferente, ¿verdad? Y ahí les puedo decir que la experiencia de gobernar es intransferible, intransferible. Lo que decía Andrés de la curva de aprendizaje es tal cual. Parte de lo que yo digo, bueno, si mañana me toca, sé que el 2 de marzo a las 8 de la mañana, el 2 de marzo de 2025 a las 8 de la mañana, sabe dónde está la llave general para seguir gobernando. ¿Por qué digo esto? Porque empezás ya con estos temas, porque ya vimos lo que significa cuando te quitan tiempo de gobierno, porque 5 años es demasiado corto para hacer muchas cosas, desarrollarlas, generar los consensos, llevar las políticas adelante, que derramen y que impacten. Entonces es clave que los ministros, vi varios ministros, ¿cuáles fueron quizás los ministros más eficientes que se destacaron? Los que tuvieron gran parte de los atributos que decía Guido, Andrés o Pablo, confianza política, que tuvieron sentido común, que tuvieron idoneidad, o sea, que sabían de la materia de la cual la cartera estaban dirigiendo, pero además tenían un sentido de manejo político porque el ministro no es alguien aislado. Tiene que manejarse con el Parlamento, tiene que negociar con economía, tiene que ir a Presidencia de la República, tiene que defender proyectos, tiene que recorrer el país. No es un ministro de zafra, de temporada veraniega. El ministro de Turismo es un ministro full time todo el año, porque la actividad turística no es solamente la playa y los cruceros, ni los congresos. Es una cosa mucho más amplia, tiene que ver con la fiesta del asado con cuero, en Rocha, en Lacano,
o la fiesta del guiso, o la cultura, la patria gaucha, o las termas. Es una cosa que tiene que ver con una concepción general, que tenés que conocer el país, tenés que no tener que dar pereza a recorrerlo. Y yo creo que es importante que el ministro tenga la capacidad de generar equipos, de liderar equipos, rodearse de gente, sí, técnica, que le aporte, pero que además rodearse del sector privado que lo asesore. Y yo creo que en este caso, más allá del vínculo que el Ministerio de Turismo tiene con la Cámara de Turismo permanente, hay, como hay en Maldonado, una cohesión entre cámaras empresariales que pueden aportar mucho en una cosa que nosotros vamos a instrumentar en materia de turismo, que es un consejo consultivo, para que asesore al ministro en forma permanente sobre las políticas públicas de desarrollo regional. Y obviamente, como vamos a habilitar gabinetes sectoriales, incorporar al ministro de Turismo en lo que tiene que ver con la política de promoción del Uruguay, también con lo que tiene que ver con las ferias y exportaciones. Le agradecemos a Álvaro Delgado y pido un fuerte aplauso cerrado la dinámica de las preguntas para todos los participantes. Me la hicieron muy fácil, la verdad que no tuve casi que intervenir. Para cerrar el evento, creo que bien vale la pena darles la oportunidad a todos los candidatos a que se expresen libremente, sin que nosotros les planteemos ninguna pregunta. En 2 minutos den su mensaje final ante este auditorio que además atendió con mucho respeto, con mucha atención y con mucho interés. Me parece que eso se notó desde aquí arriba del escenario. El primero a hacer uso de la palabra, Pablo Mieres. Lo primero es agradecerles por estar, por habernos invitado y decirles que en menos de 3 meses se juega el futuro de los próximos 5 años del país. Y acá hay un dilema básico, que es entre continuar en un camino que se inició en este periodo de gobierno y del que nosotros hemos formado parte, por supuesto con cambios, con incorporación de nuevos asuntos. Ustedes habrán visto en estos temas que hemos manejado acá, hay cosas que no se hicieron, hay cosas que están pendientes, hay cosas que probablemente se hayan hecho mal y hay muchas otras que se han hecho bien y que hablan de un camino a continuar. Y en ese sentido, yo creo que el dilema que el Uruguay tiene es entre eso y lamentablemente una oposición que ha estado siempre en la vereda de enfrente tirando piedras, desde el principio, desde el día 1, desde que empezó la pandemia, con caceroleos frustrados, pero caceroleos igual. Por lo tanto, ese es el primer asunto. El asunto es entre seguir avanzando o volver a algo que nadie sabe bien qué es, porque se han dedicado más a criticar que a proponer. Y eso vale para un montón de temas, por supuesto. Y el segundo es elegir entre nosotros, porque habrán visto que tenemos miradas, perfiles y diferencias. Y obviamente, como ha dicho Andrés y yo comparto, en octubre además es la interna de la coalición. Y ahí, la verdad, nosotros decimos, este partido, el Partido Independiente, es un partido confiable, un partido que ha sabido asumir los compromisos. A mí me tocó uno de los ministerios más difíciles y salimos con nota. Y por lo tanto, le podemos pedir a la gente el voto con total tranquilidad. ¿Para qué? Para seguir trabajando en coalición, pero con un acento que es distinto al de los demás equipos de los distintos partidos y cada uno terminará eligiendo en octubre qué peso va a tener cada actor en la próxima coalición de gobierno. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra en estos 2 minutos finales a Guido Manini Ríos. ¿Cuál es la finalidad de actuar en política? Claramente hay una sola, tratar de mejorarle la calidad de vida a nuestros compatriotas. Si no, no tiene sentido, si no, ¿para qué estamos? Y para ello primero hay que partir del conocimiento profundo de la realidad que se está viviendo. Hoy el Uruguay está en crisis en una serie de aspectos que no los podemos soslayar, no podemos mirar para el costado. Crisis que se vienen arrastrando desde hace muchos años, que se han agravado, por supuesto, en determinados periodos de gobierno. Hoy el Uruguay tiene que cambiar muchísimas cosas en materia de seguridad pública, en materia de políticas hacia los adictos a las drogas, del combate a la droga.
Tenemos que asumir que la droga se está llevando puesta a generaciones enteras y que no podemos estar con medidas de bajar el riesgo de paños fríos a algo que es gravísimo. Hoy el Uruguay tiene serios problemas en su tejido social. La destrucción de la familia viene avanzando en forma inexorable y tenemos que hacer todo lo posible para reconstruir, para restaurar el respeto a esa institución fundamental, como lo dice nuestra propia Constitución. El problema del endeudamiento de las familias, cuánta gente, cuántos uruguayos hoy están enterrados irremediablemente en manos de acreedores que han abusado de ellos durante años. ¿Qué esperamos para cambiar esa realidad? Estos son algunos de los temas que ojalá sean centro del debate en esta campaña electoral, que se traten por lo alto y que todos podamos proponer soluciones claras y no mirar para el costado y no centrarnos en cosas de farándula, en cosas totalmente laterales. En esto le va la vida al futuro de nuestro país. Le agradecemos a Guido Manini Ríos. Andrés Ojeda. Sí, 2 minutos tiranos. Yo quiero agradecerle mucho a la gente que aquí nos invita. Creo que es una buena instancia. Es la primera instancia en la que vamos a estar todos los candidatos. Creo que es la primera instancia en que nos toca hablar, de hecho, desde que la campaña interna, así que esto es bien importante. Y quiero destacar algunas cosas que me parece que no son menores. Aquí ustedes tienen delante al equipo de la coalición de gobierno que tiene más cosas que los une que la que nos separan. Por eso es una coalición de gobierno que sigue para adelante. Lo que le resta de definir a la gente es cómo nos va a ordenar, pero que vamos a estar todos juntos, vamos a estar todos juntos. Y hoy podemos decir que pensamos lo mismo en los temas más importantes del país. Acá a nadie le tiembla el pulso al condenar una reforma bolivariana, hoy más que nunca, de la seguridad social que va a destruir al Uruguay si se aprueba. Hoy no nos tiembla el pulso a la hora de decir que el Uruguay precisa habilitar allanamientos nocturnos. Hoy no nos tiembla el pulso a la hora de decir que tenemos un camino de conducción económica que en grandes rasgos todos respetamos. Del otro lado no pueden decir nada de esto. Ahora que lo pienso, menos mal que no está acá, porque le hubiera pasado horrible. Así fuera 1 o 4, ¿no? Está claro, contra 1 nomás le hubiera pasado horrible. También creo que, y esto lo creo firmemente, creo que este ha sido un gobierno de altísima renovación. Creo que hemos tenido un presidente de renovación y creo que el camino de la coalición del futuro es el de la renovación. Debo decir que el presidente Lacalle Pou no tenía gran experiencia de gobierno, pero encontró la llave bastante rápido y la encontró bien. Así que, evidentemente, el futuro del Uruguay tiene que tener un poco de todo. Tiene que tener complemento, tiene que tener equipo. Y yo creo que la potencia, el dinamismo, el empuje y la capacidad de adaptación tienen que estar acompañados por el equipo y la experiencia, y eso nos tiene que llevar a ponerle quinta a las transformaciones. El Uruguay que se viene va a ser el mejor que podamos tener, lo mejor está por venir. Muchas gracias. Y ahora cierra este ciclo de reflexión, de despedida, Álvaro Delgado. Sí, bueno, primero muchas gracias a los organizadores, gracias a los compañeros de la coalición, candidatos de los otros partidos. Esta coalición vino para quedarse. Y seguramente después de octubre vamos camino a hacer un programa único de gobierno de la coalición. Ya lo hicimos, un compromiso por el país, y lo vamos a hacer rumbo al balotaje de noviembre. Decir que tengo un gran agradecimiento por el sector turístico. Reconocimiento, agradecimiento, porque la verdad mantuvo, quizá como ninguno, los motores prendidos de la economía con mucho esfuerzo, más allá de las medidas de apoyo, con mucho esfuerzo en medio de la pandemia y siendo el sector quizá más sufrido de la pandemia. El turismo, sin duda, fue de los sectores que más sufrieron la pandemia. Lo segundo, decirles que en esta elección nos jugamos un rumbo. ¿Qué rumbo va a tener el país? Quizá por mucho más que 5 años. Si es un rumbo de retroceder a lo que ya sabemos, imagínense volver 5 años para atrás, imagínense no tener la LUC, imagínense los piquetes, la posibilidad de ocupaciones, imagínense, bueno, no tener el respaldo jurídico que tiene la policía hoy,
Imagínense todavía pendiente una reforma a la seguridad social, no haber empezado una reforma educativa. Imagínense muchas cosas, pero nosotros tenemos un rumbo, que es el rumbo del desarrollo. Rumbo de empleo, de la inversión, de la baja del déficit, de la baja inflación, del aumento de la inversión, pero sobre todo además con valores, la libertad, la tolerancia, el respeto, y sobre todo generando algo que nos parece muy importante para este sector, pero sobre todo para la gente que quiere emprender en Uruguay, es darle certezas a la gente. Nosotros ofrecemos eso, paz, tranquilidad, certezas y desarrollo. Por eso le decimos que vamos a un segundo piso de transformaciones, gracias a un primer piso que este gobierno dejó muy sólido. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner de pie para saludarlos, agradecerles a todos por su presencia, por el respeto, y muy fuerte el aplauso para los 4 candidatos que participaron de este evento tan importante para Maldonado, el primero, organizado por la Cámara Empresarial, por la Liga de Fomento, por la Corporación, por la Cámara Inmobiliaria. A todos, muchísimas gracias por venir. Que pasen muy bien.